3, 2, 1... Oficialmente, el primer hombre en perder la vida en el espacio fue el soviético Vladimir Komarov, muerto en 1967 a bordo de la nave Soyuz 1. La cápsula tuvo multitud de problemas técnicos, por lo que ante la imposibilidad de cumplir la misión, se optó por hacerla regresar. Sin embargo, los paracaídas también fallaron, y el módulo quedó convertido en un meteorito llameante que se estrelló contra la Tierra. Mientras se acercaba a su fatal destino, las estaciones de escucha norteamericanas pudieron oír a Komarov llorando de rabia, maldiciendo a quienes le habían colocado en aquella nave, que se convertiría en su sepultura. Años después, el 30 de junio de 1971, tuvo lugar la más extraña de las tragedias espaciales. Perdida la comunicación con sus tripulantes, la nave soviética Soyuz 11 puso a funcionar su sistema automático de aterrizaje, después de permanecer 24 días en el espacio. Cuando los técnicos abrieron la portezuela de la cabina, contemplaron un inquietante espectáculo. Los tripulantes les sonreían, pero ninguno se movió ni levantó la mano para saludar. Todos ellos estaban muertos, posiblemente a causa de un envenenamiento por anhídrido carbónico. Otros ni tan siquiera llegaron a despegar. En 1967, la tripulación del Apolo 1 murió durante un lanzamiento simulado, cuando un cortocircuito causó un incendio propiciado por la atmósfera de oxígeno puro que había dentro de la nave. Pero, sin duda, las dos tragedias más destacables de la historia de la exploración espacial son las de los transbordadores Challenger en 1986 y Columbia en 2003. Ambos sucesos quedaron en la retina de los telespectadores que contemplaron en directo cómo las naves se convertían en sendas bolas de fuego. ...14 personas murieron en estos dos accidentes. Son 22 dramas espaciales, 22 vidas truncadas. Seguramente, en el futuro, esa cifra se verá aumentada. Es el tributo que siempre ha tenido que pagar la humanidad por adentrarse en lo desconocido. Prosigue nuestra odisea espacial y créanme, vamos a aprender cosas maravillosas. Únense un poco a este viaje de nuestra nave, que ahora va hacia el territorio más inexplorado, aún quizá más que el sideral, la propia mente humana. Por un lado el peligro, también se nos cuenta en esta película, el peligro ahí arriba. Por otro lado, el cambio brutal. Eso nos interesa mucho, la conciencia cósmica de alguna forma. El cambio para bien, para mal. ¿Cómo ha sido la vuelta de ese extraño viaje de los astronautas? Javier Sierra, en la nave. Como siempre, un orgullo y un honor, compañero. Gracias por estar aquí. El honor es mío, Iker. Buenas noches. Un tema que te apasiona, ¿eh? Me apasiona desde hace muchos años. Bueno, yo creo que desde mi infancia. Siempre me he arrepentido de haber nacido en los 70 y haberme perdido toda esa epopeya. Precisamente eso le preguntaba yo, o hablaba de eso, con nuestro otro invitado de excepción. Siempre es un honor tenerle aquí, a un científico de su prestigio, de su conocimiento, sobre todo esto. Francisco Anguita, bienvenido, una temporada más, gracias. Hola, buenas noches. Ahora quizá no hablamos de Marte, de otra cosa, pero hablábamos precisamente, viendo la pieza, de esa épica, ¿no? Que, por ejemplo, tú pudiste vivir, esos años 70, inicios, donde la ruta era muy peligrosa, y ahora igual somos conscientes, quizá esta película nos ayude un poco, ¿no? Eran expediciones, Francisco, parecidas, no sé, a las de los descubridores, pero de verdad, en toda su inmensidad. El peligro, el drama, estaba ahí presente. Sin duda, era una frontera que desgraciadamente se ha perdido.
Incluso el mismo público americano se cansó del programa Apolo enseguida. Los siguientes viajes a la Luna fueron muy poco seguidos. De hecho, el Apolo 13 pasó a primer plano únicamente cuando hubo un accidente. De manera que quizá nos hacen falta siempre novedades. En ese sentido, muchos astronautas han quejado de que no se siga con los viajes a Marte después de conquistar la Luna. Pero eso es para la generación siguiente, quizá. ¿Tendremos un Armstrong chino? Yo diría que sí, que es lo más probable, que los chinos van a ser los siguientes americanos y que van a querer serlo. Van a decir, nosotros ahora podemos lo que vosotros hicisteis hace 50 o 70 años. Conciencia cósmica y cambio. Hemos visto a Komarov. Bueno, las imágenes de sus restos son terribles, porque quedó como un muñeco reducido. Pero sobre todo esa conversación, yo creo que es algo que ejemplifica el peligro de estos pioneros en el espacio. Algunos no vivieron para contarlo. Se ha hablado mucho de esa conversación, creo que tienes datos muy interesantes, Javier. Bueno, quizá por centrar la cuestión, Komarov es de todos los accidentados en el espacio el único que se subió a la Soyuz 1 sabiendo que iba a morir. De hecho, cuando está ya yendo hacia la plataforma de lanzamiento, le escuchan decir, yo de este viaje no voy a volver. Y él toma la decisión de embarcarse en ese vuelo porque si él hubiera puesto cualquier excusa o se hubiera retirado, el siguiente en la lista era su muy buen amigo Yuri Gagarin y decidió salvarle la vida de alguna manera. Esto se cuenta ya incluso en estudios que se han hecho de esa época. Pero para mí, lo más llamativo es que, sabiendo que él iba a morir, pasa 26 horas en el espacio dando vueltas en torno a la Tierra, pide hablar con su mujer, con Valentina, le da instrucciones antes de esa conversación, que son sus últimos minutos, le da instrucciones sobre cómo debe educar a sus hijos y se despide. Cuando alguien se enfrenta a su muerte de esa manera, sabiendo que va a fallecer en la más absoluta de las soledades y que, aun reentrando en la atmósfera como finalmente hizo, no se salvaría, yo creo que el punto de dramatismo lo convierte en alguien muy diferente, ¿no?, a todos los demás astronautas muertos. Un dramatismo que existe porque hemos visto accidentes recientes de los transbordadores, pero es verdad que se veía de otra forma, ¿no? Lo más parecido a lo que hemos visto en la película Gravity, estas imágenes como muy espectaculares de ningún náufrago en el espacio. Que se sepa. Que se sepa. Porque también hay mucha historia sobre todo eso. Vamos a hacer una cosa que es sorprendente, yendo un pasito más allá, hay cosas de verdad que son para notar. Por ejemplo, hablábamos de una fotografía que fue muy importante. Una serie de fotografías. De repente la humanidad se vio a sí misma. Esa fotografía generó un montón de reacciones. Esta fotografía es el primer paso para una conciencia cósmica global. Una fotografía un poco mágica que tiene sus historias, ¿verdad? Sí, es una fotografía especial, se obtiene en la Nochebuena, fíjate qué jornada, la del 24 de diciembre de 1968. La obtienen los tripulantes de la misión Apolo 8. Esta que tenemos aquí. La misión Apolo 8 es una misión muy especial, es la primera que se adentra en el espacio de todas las misiones Apolo, es la que llega a orbitar por detrás de la Luna y fíjate cómo irían de preparados que, claro, era Navidad. Bill Anders, el comandante de aquel vuelo, se lleva una Biblia con él. Y cuando pasa por detrás de la Luna, por la cara oculta de la Luna, y se interrumpen las comunicaciones con Houston, comienza a leer el libro del Génesis. Cuando sale del cono de silencio que proyecta la Luna sobre las comunicaciones con la Tierra, se le oye hablar y Dios creó el cielo y la tierra. Claro, el momento era de mucho impacto. Es en ese momento, después de que se establecen las comunicaciones con Houston, que obtiene esta fotografía que vemos, en la que se ve la superficie de la Luna y al fondo amaneciendo el planeta Tierra. Eran los primeros humanos que veían nuestra célula madre de esa manera. Y Bill Anders sí que confiesa, después de aquel vuelo, que aquello le impacta. No le cambia la vida, él es prudente y explica esto, no le llega a cambiar la vida, pero sí que le impacta soberanamente. Ahora bien, viendo y estudiando ese periodo, me he encontrado con una cosa muy curiosa. Los astronautas que previamente subieron a la Luna con ideas religiosas, como es el caso de Bill Anders, que se lleva la Biblia consigo, como es el caso de Buzz Aldrin, que
esto, en fin, está en el log de a bordo de la misión, pero muy poca gente lo ha subrayado. Se lleva una sagrada forma para comulgar nada más aterrizar el módulo Águila en la superficie de la Luna. Y hay un momento en el que la comunicación se interrumpe, se oscurece, para él poder dar su oración. Bueno, pues esos dos hombres, Anders y Aldrin, que previamente iban con ideas espirituales, vuelven descreídos. ¿Vuelven descreídos? Sí, se convierten en gente que... Muy materialista. Bueno, digamos que ve las cosas desde una óptica diferente, ¿no? Michael Collins, por ejemplo, el astronauta del Apolo 11 que se quedó orbitando alrededor de la Tierra, contaba, él ha hablado muy pocas veces, pero las pocas veces que lo ha contado a mí me ha impactado mucho, contaba que después de volver de la Luna, él no tuvo ningún acceso místico, como sí lo han tenido otros que después hablaremos de ellos, pero sí que sufrió algo que él llamó un profundo aburrimiento terrestre. Es decir, él que se quedó aislado en el módulo orbital durante el tiempo que duró la visita de Armstrong y de Aldrin en aquel Apolo 11 a la Luna, y que tuvo mucho momento de silencio, de soledad absoluta, cuando regresa a la Tierra y se enfrenta al ruido que provocamos los humanos, siente ese profundo aburrimiento terrestre. Claro, ¿cómo vuelve alguien de una odisea de estas características? ¿Qué le atrae ya? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cómo ha cambiado la mente? De eso vamos a hablar. Pero aprovechando que está aquí Francisco Anguita, que por pura cuestión cronológica nada más, él sí que creo que recuerda, ¿no?, los viajes lunares e incluso esta fotografía, no lo sé. Claro. ¿Qué impacto tuvo en las personas? ¿Recuerdas? ¿Motivó quizá que, por ejemplo, tú te convirtieses en una autoridad en el estudio planetario del material de los planetas? No lo sé, pero igual sí nos puedes contar el recuerdo de esa imagen, ¿no?, si fuera tan impactante. Sobre esta foto se han escrito libros, y con razón. Pero a mí me parece que también hay aquí una gran contradicción que dice mucho de nuestras limitaciones como especie. Y es la siguiente: se ha dicho, este es el planeta azul, este es nuestro único bote salvavidas en el espacio, no tenemos otro sitio donde ir, vamos a cuidarlo. ¿Lo hemos cuidado? No es cierto. No es cierto. De manera que hay un fracaso ecológico en esta foto que se anunciaba como, precisamente en el 68, cuando había tanto este movimiento de volver a la naturaleza, se anunciaba como algo nuevo, y ese proyecto ha fracasado. De manera que tendríamos que preguntarnos, un poco más allá de la carrera espacial, por qué ha fracasado, por qué no hemos estado a la altura de las circunstancias. Bueno, qué maravillosa reflexión la que nos trae el profesor Francisco Anguita, porque claro, es verdad, ¿en qué momento surge esto, no? Y de pronto parece que no hemos hecho grandes cosas para conservar el pálido punto azul, ¿no? Vamos con esos que sí cambiaron. Vamos con esos que de repente, ¡pum!, sintieron algo tremendo. Bueno, y su vida varió radicalmente. Poner pie a tierra y la existencia había dado un giro de 360 grados. Serían muchas historias, Javier, muchas, pero ¿cuáles nos destacas para que nos asombremos? Bueno, quizá el caso de todos los casos, de esos 12 hombres que pusieron el pie en la Luna, sea el de Edgar Mitchell, de la misión Apolo 14. Edgar Mitchell fue de los 12 hombres que pusieron el pie en la Luna, sin duda, el científicamente mejor preparado. Tenía 2 licenciaturas en ciencias, tenía un máster, un grado superior en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era un personaje con una mente científica, pero nada más embarcarse en esa misión y llegando a la Luna, se hace una pregunta interior, él lo ha comentado muchas veces, diciendo, ¿quién soy yo y qué hago yo aquí? Y él empieza a tener una sensación muy extraña, que él muchas veces no ha sabido muy bien explicar, una sensación, él utiliza el término epifanía, como si de repente comprendiera que aquello hacia lo que se estaban dirigiendo, ese mundo seco y vacío que era la Luna, formara parte de una célula mayor, palpitante, de la que él también formaba parte, como si en cada fragmento, en cada pequeña piedra de la superficie lunar se contuviera todo el universo, igual que en cualquier piedra o en cualquier uña de cualquier habitante de la Tierra. Una experiencia de conciencia cósmica, bueno, de cajón, ¿no? Él dice algo que a mí me parece que es la frase definitiva para describir su propia experiencia. Dice que en aquel momento dejó de tener mente militar y tuvo mente de chamán.
Esa fue un poco su reflexión, ¿no? Y la verdad es que no hay más que seguir la trayectoria de Edgar Mitchell para darse cuenta de lo, en fin, de lo influyente que fue esa experiencia. A su regreso, él funda un instituto que llama el Instituto de Ciencias Noéticas, que todavía hoy funciona, para estudiar todo este tipo de cuestiones de la conciencia. No se sabe muy bien en qué lado está, si está en el lado de los chamanes o está en el lado de los científicos. Él trató, digamos, de unificar a todos, convocó congresos, conferencias sin límite, en fin, fue un personaje, lo es, muy activo. Y luego hay transformaciones más cotidianas incluso, más de la vida ordinaria, pero que nos pueden sorprender, Francisco. Yo no sé si hasta estudios a este nivel, ¿no? Pero ocurre algo en los astronautas cuando regresan de ese viaje, ¿no? A nivel familiar, a nivel, no sé si de estímulos, a nivel de que ya nada les contenta. Se ha hablado de que algunos han ido por ámbitos de la vida un poco extraños. Cuéntanos un poco, ¿qué se sabe de esto? Evidentemente hay un cambio. Hay un cambio que en algunos casos, como los que ha contado Javier, es un cambio de tipo místico. Hay algunos otros, como Ken Mattingly, que dice de la Luna se trae lo que se lleva a la Luna, no hay cambio en absoluto, pero su compañero de viaje, Mitchell, como tú dices, cambió y radicalmente. De manera que yo creo que hay un efecto que es variable según las personas. Yo querría terminar acotando que no sé si Mitchell fue el más preparado, pero el único doctor en ciencia que viajó a la Luna fue Harrison Schmitt en el Apolo 17 y este era geólogo. Mitchell, por otra parte, hizo algo bastante curioso en su viaje y creo que en este programa tiene cabida. Y es que propuso un experimento de percepción extrasensorial que organizó con algunos psicólogos y que, por cierto, fracasó estrepitosamente. Él dijo que porque el lanzamiento se había retrasado y entonces los que tenían que imaginar en la Tierra lo que él estaba pensando ya había no una podían especie de hacerlo. descoordinación. Un desfase, efectivamente, de 45 minutos. En cualquier caso... Sí, pero muestra, Francisco, a qué nivel había llegado ese hombre en su propio viaje no sé, a tener una especie de cambio total, ¿no?, de conciencia. Sin duda, pero yo no sé si esto es una mente científica o es una mente simplemente curiosa en general. Él estaba preocupado por ese fenómeno, quería buscar una explicación científica y, bueno, tuvo el atrevimiento de montar un experimento a espaldas de la NASA, por supuesto, que nunca supo nada de esto. Hubo otro que a mí me llamó mucho la atención y que de hecho yo seguí sus huellas, que fue Jim Irwin. Jim Irwin fue uno de los astronautas de la misión Apolo 15. Y este hombre, al regreso de aquel vuelo, sufre una crisis religiosa muy severa y comenta con sus allegados que, claro, que después de la Luna, ¿qué va a hacer con el resto de su vida, ¿no? Es una sensación muy común. Y dice, bueno, tan importante es, fíjate qué frase, tan importante es que el hombre haya puesto el pie en la Luna como que Dios alguna vez haya caminado sobre la Tierra. Y se dedicó el resto de sus días, con una iglesia evangélica norteamericana y con un instituto que él llamaba High Fly, vuelo alto, a buscar pruebas de que el libro del Génesis, sobre todo, es real, es histórico, y organiza 7 expediciones, no una ni dos, 7 expediciones al monte Ararat, en Turquía, para tratar de encontrar el Arca de Noé, que según la tradición está allí. Bueno, yo tomé los diarios de Jim Irwin y seguí los pasos del astronauta por el monte Ararat y leí todo lo que él escribió a ese respecto, y es verdaderamente sorprendente. Él estuvo a punto de perder la vida en aquellas expediciones, se reafirmó en su fe y murió buscando pruebas de Dios en la Tierra, no ya de ciencia, no ya de geología planetaria, no ya de nada tangible, sino de lo superior, del siguiente paso. ¿Volveremos a la Luna, doctor? ¿Alguna vez? Es que nos lo preguntan constantemente, que quizá porque hay toda una serie de generaciones y quiere volver a ver ese momento. Yo creo que sí, la Luna está al alcance de la tecnología actual y sobre todo de la economía actual. Creo que Marte es otra cosa, pero creo que sí, que volveremos a ver astronautas en la Luna. Hemos descubierto agua en situaciones superficiales, hay una cantidad de helio 3 que puede ser importante para la fusión nuclear, de manera que, bueno, hay unas cuantas coartadas para volver a la Luna y creo que, como dijo, la tecnología y la economía lo van a permitir. Marte creo que es una frontera bastante más lejana y para mí inaccesible al ser humano, en último término. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Ese Armstrong chino es Armstrong, pero pisando el planeta rojo. No sé, ojalá podamos contarlo, porque será una épica tremenda, ¿no? El doctor Francisco Anguita ha dicho algo muy interesante, que es que
uno de esos astronautas, convencido de su cambio, hizo un experimento telepático, creo que cartas Zener mediante, y de eso vamos a hablar ahora a nivel informático. Os agradezco muchísimo la lección y hemos hecho que quizá muchísimos, ¿por qué no decirlo?, niños jóvenes, vean esto con otros ojos y quizá, como ocurrió en otras generaciones también, se enamoren del espacio que tiene siempre tanto que ofrecernos. La vuelta del extraño viaje es complicada, es singular. Recuerda una cosa, Iker, hablamos del espacio como si fuera algo, y lo que dicen los astronautas es que el espacio es nada. Javier Sierra, se ha notado que te ha impresionado esta historia, ojalá continúes con las investigaciones. Gracias, compañero. A ti. Hasta pronto. Doctor Francisco Anguita, como siempre que es un placer. Cualquier cosa de Marte, por favor, convocamos rápidamente mesa de emergencia, ¿eh? Bueno, yo querría terminar diciendo, complementando lo que ha dicho Javier al final, que el espacio es el camino. Es el camino para llegar a algún sitio, ¿no? Qué bonita frase, qué bonita frase. Doctor, gracias. Gracias.